8:09, 8:09. Avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha. Y está con nosotros la asambleísta Patricia Sánchez de la bancada de Pachacutic, que nos acompaña de forma presencial. Asambleísta, buenos días, gracias por estar aquí en nuestros estudios, bienvenida. ¿Qué decir respecto al papelón? Con todo el respeto se lo digo, papelón que hizo Pachacutic el último fin de semana al atribuirse la decisión del presidente de la República de, entre comillas, suspender el incremento mensual del precio de los combustibles. Nos dieron cuenta que antes de suspender nos incrementaron a niveles bastante elevados, tanto el precio de la gasolina eco como la extra, y qué decir del diésel, que pasó de golpe y porrazo $1.90 el galón, al punto que después de haber subido un primer comunicado festejando la decisión, después emitieron un segundo comunicado rechazando la misma. ¿Qué decir de este comportamiento de Pachacutic y de su bancada? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Yesenia, Alexis, buenos días a Radio Pichincha. Muchas gracias por permitirme este acercamiento con el público y el público que nos escucha. Coincido con usted, Yesenia, fue un papelón. No tenemos que, los sectores políticos tenemos que aprender de... aprendemos y fundamentalmente estamos alertas, ¿no? La enseñanza que nos dejó esto fue que no se puede confiar en el diálogo del señor presidente Lasso. Nos tomó el pelo, ¿no? Aunque nosotros dentro de la bancada nos habíamos reunido previamente y habíamos decidido no asistir al diálogo, por la coyuntura, no porque nos negáramos al diálogo, sino que en esta coyuntura no veíamos que sea conveniente ir al diálogo. Sin embargo, la dirigencia y algunos compañeros decidieron ir, respetamos esa decisión, y bueno, el tema es que no fuimos, tengo que asumirlo colectivamente, porque nosotros somos un colectivo, lo suficientemente preparados para justamente enfrentar este desliz, por ponerlo así, por decirlo menos. Pero ahí hay algo que me llama la atención, perdón que le interrumpa, legisladora, buenos días, un gusto tenerle siempre acá, verá que está pendiente el café. ¿Hay cuántas facciones de Pachacutic? Porque finalmente quienes terminan asistiendo al diálogo es nada más y nada menos que el coordinador de Pachacutic, que es Marlon Santi, acompañado también de varios legisladores, entre los cuales desde luego no estaba usted, no estuvo la presidenta Zori. Pero ahí valdría la pregunta también, adherir a lo que ya señalaba Licenia hace un momento. ¿Cuántos Pachacutics hay? Hay un solo Pachacutic, Alexis, hay un solo Pachacutic, y tenemos que reconocer que este Pachacutic es diverso, es plurinacional, y esa es una de las fortalezas, si bien es cierto, una de las grandes fortalezas que tiene nuestro movimiento Pachacutic, también es una de las, yo no diría debilidades, sino de las características que hace que el Pachacutic tenga estas diversas formas de encarar la política. Creo que es una riqueza, de todos modos, dentro de nuestro movimiento, el que seamos así. Y que nos parezcamos hacia afuera como que no tenemos unidad. O sea, no somos un grupo absolutamente con una dirección vertical, no la tenemos, no tenemos esa dirección. Asumimos el diálogo y los consensos como nuestra forma de hacer política. Asambleísta, les dieron a conocer los resultados de este diálogo. Las personas que se reunieron con el presidente de la República no analizaron cuál iba a ser la decisión. Yo digo, porque cualquiera se va a dar cuenta, ¿no? Si analiza, cualquiera se va a dar cuenta que primero les estaban subiendo el precio de los combustibles hasta niveles de diciembre, para luego decidir anunciar con bombos y platillos una supuesta suspensión del incremento mensual. O sea, ¿no se dieron cuenta? Yesenia, yo diría que el alza, que el congelamiento se dio con precios efectivamente de diciembre, usted calcula, yo diría con precios acordados por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y eso es mucho más duro para nosotros reconocer. No es que no nos dimos cuenta, bueno, el diálogo, más o menos, yo no estuve en el diálogo, por eso no puedo dar detalles de esto, pero ¿qué es lo que fue un diálogo de 5 horas, más o menos, a medianoche? Terminaron al día siguiente, la bancada
tenía una sesión, recordemos, estoy recordando que esto fue un día jueves, ¿no? El día siguiente, y eso para la bancada de Pachacutic significa un horario de 9 de la mañana hasta altísimas horas de la noche. Ese día, si no me equivoco, fuera hasta las 9 de la noche, que estuvimos en la asamblea, y el día siguiente ya comenzaron en la prensa a salir todos los comentarios de los que estamos en este momento, todas las disposiciones buenas y negativas respecto al congelamiento del precio de las gasolinas. Evidentemente, nuestro coordinador, Marlon Santi, una vez que tomamos en cuenta que el congelamiento incluía esta alza de los costos en la gasolina, tomó la decisión de inmediatamente hacer un manifiesto que desconocía el diálogo, desconocía esos acuerdos del diálogo, porque no en ningún momento fueron establecidos que esas serían las condiciones. O sea, el presidente le sorprendió, dice usted. Sí, solo se hablaba de un congelamiento, pero no se sabía que este congelamiento incluía el acuerdo con el Fondo Internacional en el término final de los precios. Es decir, el presidente no les dijo, voy a suspenderles, pero no les dijo que les iba a aumentar antes de suspenderles. ¿Eso no sabían los dirigentes de Pachacutic? Absolutamente no sabíamos. Qué interesante. ¿Y cuál es la decisión que han adoptado al interior de la bancada de Pachacutic después de conocer ya el segundo comunicado que rechazan? ¿De qué forma pueden ahora seguir confiando en la palabra de alguien que les invita a dialogar y les termina decidiendo cosas distintas a las que se analizan en los diálogos? Bueno, con ese antecedente, ¿ustedes van a apoyar la reforma tributaria que va a llegar aproximadamente entre jueves y viernes de esta semana? Bueno, en este momento los diálogos están suspendidos, desde el movimiento Pachacutic, por supuesto, y también desde la CONAIE están suspendidos hasta que tengamos mejores condiciones y mejores garantías para que el diálogo no sea un diálogo de sordos ni de tontos. Eso no significa que no estemos abiertos al diálogo, al contrario. Paralelamente a esto, también el día viernes, la CONAIE convocó a una movilización que no es solamente una convocatoria de la CONAIE, es de todos los sectores sociales. También están los sectores obreros, trabajadores, sectores de salud, el Parlamento de los Pueblos también está incluido en esta convocatoria. Y la movilización para el 26 es una decisión en la que el movimiento Pachacutic también está adscribiéndose, porque representa la forma como el sector social, la forma como el pueblo dialoga con sus gobernantes, ya que no tiene espacios en los espacios formales de diálogo, como sí lo tienen los sectores tradicionales de poder, las élites económicas y políticas, en este caso, en el acuerdo de Cusin. O sea, hay sectores que sí logran dialogar y juntarse y estar en un diálogo bastante abierto, bastante consensuado, ¿no? Como son los que se reunieron en este fin de semana en Imbabura, en la hacienda de Cusin, y los que nos quedan los sectores sociales. Dialogar de la única forma que el pueblo sabe. Dialogar desde las calles, desde la resistencia, desde el rechazo a una política neoliberal fondomonetarista. ¿Y usted qué opinión le merece ese concilio? Porque, a ver, a mí me parece que todo intento por dialogar, por debatir, por conversar sobre soluciones, política pública, proyectos, planes que le puedan ayudar a salir adelante al país, está bien. El problema es que se encierra en una burbuja, ¿no? Y que quienes hablen, por ejemplo, de los problemas de los afroecuatorianos, no inviten a ni un afro a dialogar. Entonces, ¿qué opinión le merece a usted este ejercicio que han experimentado estos grupos sociales de este fin de semana? Bueno, si usted revisa los 13 acuerdos o las 13 resoluciones de ese diálogo, yo podría resumir que es un acuerdo fiscal y social. Fiscal, ¿qué significa? Seguir la política del Fondo Monetario Internacional de ajustes y ajustes y ajustes fiscales, ¿no? Lo social no se ve, todavía no vemos la parte de lo social, no sé, esperemos que en algún momento se dé. Pero,
o sea, si ya nos están diciendo de punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4, usted revise todos los puntos, siempre está siempre está la categoría fiscal de intermedio. ¿Y qué significa eso? Significa ajustes por el lado tributario, significa ajustes por el lado de la inversión social. Entonces, no representa realmente este diálogo, no representa los intereses de los sectores populares que a grito piden, por favor, tasas de interés, estamos ahogados, inversión social, inversión. Yo sobre salud, seguridad no les vi diciendo nada, y fíjese lo que ha pasado. La semana anterior lamentábamos del asesinato de un niño de 11 años. Este fin de semana lamentamos del asesinato a sangre fría de un campeón deportivo, de un participante de las Olimpiadas, Alex Quiñones, y sobre esos temas no hablamos. Y lo que veo es, como usted bien menciona, legisladores cada vez quieren que el Estado tenga menos presencia. Sí, a ver, ¿qué le puedo decir? En asamblea, cada vez que se presenta y se discute una ley, hay una voz desde la bancada de Creo, del doctor Ordóñez, ¿no? Que siempre inicia sus intervenciones haciendo una oda al mercado. Y desgraciadamente lo que siempre tenemos que recordarle a nuestro colega asambleísta es que el mercado y las decisiones de que el mercado sea el distribuidor de la riqueza y de los recursos en el país es lo que nos tiene en esta profunda crisis. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto al tema de la violencia, sí, muy poco se quiere o se explica o se aborda el tema de la violencia, pese a que estamos en un estado de excepción por esa causa, ¿no? Pero lo que yo podría decirle como una gran conclusión es que la violencia criminal se incuba donde hay violencia social. Si es que no tenemos hospitales, ahora ya ni siquiera con la paracetamol. El discurso incluso del señor Lasso era, vamos a los hospitales y lo único que tenemos es paracetamol. Bueno, ahora ni siquiera paracetamol, señor Lasso. Ponga por lo menos el paracetamol para que sea igual a las políticas, a las malas políticas de salud de los años anteriores. Ni siquiera paracetamol. O sea, si no hay inversión en salud, si no hay inversión en educación, si no hay inversión en las situaciones más elementales que la gente necesita para vivir, es en esa violencia social que la gente vive todos los días, subiéndose a un bus a las 4 de la mañana para llegar al trabajo y ganar apenas 5, 6, 10 dólares al día, pateando calles. Así es como vive el 7 de cada 10 ecuatorianos en este país. Patea calles todo el día, ¿no? Si es que nosotros generamos desde el Estado este escenario, ¿cómo entonces podemos explicar la violencia criminal que nace desde esas estructuras? Yo creo que no son con medidas como las que se ha tomado, con medidas de excepción, las que se controla todo el tema de la criminalidad. Lo vimos este fin de semana con el crimen de Alex Quiñones. No es, en pleno estado de excepción, se mata sangre fría a 2 personas en la calle. Es con inversión social, es con política social sostenida. Es ahí donde tenemos que invertir y es ahí donde es la única forma de generar mejores condiciones sociales para el país. Y allí va a ser un rol muy importante el que va a tener la Asamblea, tanto en revisar el contenido de esa reforma tributaria y esa reforma laboral, que pueden precarizar todas estas otras condiciones que usted dice que hacen falta para dar seguridad, asambleísta Sánchez. Por otro lado, ¿qué decisión ha tomado Pachacuti respecto a la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional? Hasta hace unos pocos días habían las negociaciones, los cabildeos para asegurar los votos a favor de la señora Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática de esta bancada, cuestionada por sus propios representantes. ¿Qué ha pasado en estos días? ¿Hay ya un consenso en Pachacuti a quién van a respaldar o a quién van a postular? Bueno, nuestra reunión de bancada son todos los días lunes. Hoy día seguramente discutiremos
llegaremos a un consenso respecto al tema que usted nos está preguntando. Por eso las entrevistas deben ser los martes de Alexis, para tener la noticia calientita. Sí. Entonces, pero sin embargo, lo que hemos previamente conversado es que si hay un acuerdo con Izquierda Democrática, el acuerdo tiene que respetarse. Sí, independientemente de quién sea la representante de Izquierda Democrática. Las posiciones que nosotros tenemos dentro del bloque Pachacuti es que nosotros no podemos imponer una candidatura a otro bloque, así como cuando nosotros dijimos nuestro candidato a la presidencia de la Asamblea es Salvador Quispe y los otros bloques nos decían cambie de candidato para darle los votos, nosotros dijimos no, disculpen, esas decisiones son nuestras. Entonces yo creo que debemos desde mi punto de vista personal, debemos respetar la decisión de la bancada de la Izquierda Democrática si queremos seguir manteniendo esta alianza programática que tenemos, ¿no?, de Pachacuti con Izquierda Democrática. ¿Y ese acuerdo todavía está vigente? Ese acuerdo está vigente, hoy día seguramente... ¿Perdón? ¿Se ha cumplido? A ver, hoy día, como le digo, hoy día vamos a discutirlo y llegar a un consenso. Estamos hablando, estamos discutiendo, hay otras alternativas que también se las ha hablado. Hoy día vamos a llegar a un acuerdo, pero desde la posición mayoritaria en el bloque es que los acuerdos se deben mantener, que el acuerdo con la Izquierda Democrática se debe mantener, incluso pedimos que Marlon, como nuestro coordinador, converse con el coordinador de la Izquierda Democrática y que revisen las raíces de ese acuerdo, que se vaya al origen del acuerdo y que si se mantienen esas condiciones del acuerdo, el acuerdo programático con los puntos de nuestra agenda parlamentaria, entonces mantengámosla. Es nuestra obligación por el país. Asambleísta, quiero atar dos hechos, uno que ocurrió en las últimas horas, que es, digamos, el visto bueno, la luz verde que ha dado el CAL a 5 pedidos de juicios políticos a los superintendentes de compañías, de bancos, al Contralor y al Procurador. Con la pregunta que le formulaba hace un momento Licenia, de que en los próximos días el presidente de la República enviará nuevamente este proyecto de reforma tributaria, que llegará con carácter de económico urgente y que fue una de las causales para generar fricciones más allá de las que ya habían entre legislativo y ejecutivo. En su discurso, el presidente Lasso dijo que este triunvirato del golpismo, en donde ubicó a Isa de la CONAIE y Pachacuti, a Nebot del Partido Social Cristiano y al expresidente Rafael Correa, busca desestabilizar al Estado, al gobierno, a las instituciones, y por eso quiere tomarse la Contraloría, la Procuraduría y demás. Digo, si ustedes dan paso a los pedidos de juicio político y aparte no le dan celeridad al proyecto de ley que envía el Ejecutivo, un poco no se está echando como más gasolina al fuego que ya está encendido en esa mala relación que hay entre Guillermo Lasso y la presidenta Zori o la Asamblea General en su conjunto. A ver, yo parto de un hecho, acá hay una falta de comprensión de cómo se debe manejar la política. Me parece que el presidente Lasso no ha sido tinoso en lo absoluto, sus declaraciones también se han convertido en más combustible sobre el fuego, pero yo sí quisiera preguntarle cómo relacionamos estos hechos que le cito. Sí, se vienen unos juicios políticos, como usted lo dice, se viene también la dominación de varias autoridades en algunos espacios de poder y de control en el país, Contraloría, Procuraduría, Corte Constitucional, etcétera. Bueno, eso es parte del ejercicio democrático, ¿no?, que le toca a la Asamblea y que le toca al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también. Por otro lado está el tema de la ley creando oportunidades. Si bien es cierto, el presidente Lasso ha entendido que la razón para la devolución de esa ley es que no cumplía de forma, al menos en un principio, con lo que la Asamblea exige para conocer esa ley. Esa ley tenía un gran problema. Era el libro gordo de Petete, que incluía, por no decirle trole 4, que incluía materias tributarias, fiscales y de inversiones, como lo llama el régimen, que nosotros lo más directamente lo relacionamos con los sectores estratégicos. Privatizaciones. Y al estar estas 3 materias incluidas en un solo cuerpo legal, impedía que sea calificada por el CAL y que lo revisemos. El señor presidente ha entendido que la Asamblea no es del Banco de Guayaquil
y que tiene que cumplir la ley, ¿no? Y por lo menos ha dicho, muy bien, se lo vamos a mandar en 3 cuerpos legales. Ahora, ahí vamos, la Asamblea tiene la obligación de recibirlos, de revisarlos y de procesarlos. Ya anteriormente ya se discutió bastante, y los sectores sociales fueron los que discutieron en la calle. Ni siquiera los asambleístas tuvimos la oportunidad de discutirlo. En la calle ya se discutió los contenidos que implicaba esa reforma fiscal, tributaria y de los sectores estratégicos. Así es que nos toca entonces ya enfrentar ya los contenidos. Y si el señor presidente insiste en que las reformas laborales van a rescindir derechos de los trabajadores, van a precarizar las formas de trabajo, al menos las formales que tenemos, desde el bloque Pachacutic, el señor presidente no espere los votos nuestros, porque nosotros jamás votaremos en contra de los derechos de los trabajadores, jamás votaremos por precarizar las condiciones laborales. Entonces, si él condiciona nuestro acuerdo o si condiciona la acción legislativa a el voto positivo para ese tipo de situaciones, bueno, pues nos tendremos que ir a la casa con la amenaza de la muerte cruzada. Asambleísta Sánchez, esos conceptos que usted acaba de mencionar, ¿los tienen claros todos los integrantes de Pachacutic? Le pregunto esto porque por ahí a veces siempre sale uno que otro legislador casi con la postura, repitiendo la postura del oficialismo. Por eso le pregunto si esos conceptos de que Pachacutic jamás respaldará algo que signifique regresión de derechos en cualquier sentido. Bueno, y los compañeros del Pachacutic que no lo tengan claro se tendrán que ir aclarando en la medida que avance esta discusión dentro del bloque y dentro de la bancada en la Asamblea, ¿no? Porque en eso sí tenemos una unanimidad de criterios al interior de Pachacutic y vamos a ser absolutamente disciplinados, ¿no?, en tener un voto unitario frente a este tipo de resoluciones que ya son evidentes, ¿no?, por decirle, respecto a la línea política y la línea ideológica del movimiento Pachacutic. Jamás permitiremos que una reforma tributaria pese sobre los 17 millones de ecuatorianos, liberando las obligaciones que tienen los 270 grupos de poder económico en este país, que quedan muy sueltos y muy libres de la carga tributaria con esas reformas. Jamás permitiremos la privatización de los recursos estratégicos, del seguro social, de las hidroeléctricas y de los sectores que realmente están en este momento, que son los pocos. El Banco del Pacífico es uno de los pocos sectores que ha demostrado tener buenos indicadores económicos. ¿Y qué es lo que se pretende? Privatizarlo. Entonces, esas cosas son líneas rojas para nosotros, líneas rojas que las hemos marcado con el gobierno y no las vamos a trasladar por más que pese sobre nosotros una amenaza de muerte cruzada. Ahora que estamos hablando sobre eso, yo le quiero preguntar, ¿cómo ustedes han procesado la negativa del presidente Lasso de asistir a la Asamblea? Estaba leyendo en las últimas horas con mucha atención, como siempre, el análisis que hace en sus columnas de opinión el doctor Santiago Basabe, que es un analista catedrático que tiene un análisis bastante fino de la política. Y él reconoce a la Asamblea, y a ver, esto puede ser esta o cualquier otra Asamblea, siempre el Parlamento es el primer poder del Estado. Y el presidente Lasso no se sometió al llamado del primer poder del Estado. Tenía que haber asistido a dar sus versiones, sus declaraciones a la comisión que ustedes designaron, que era la de garantías constitucionales. ¿Cómo procesaron ustedes dentro de Pachacutic la negativa del presidente? Prácticamente el presidente ninguneó a la Asamblea al no asistir. Bueno, el presidente parece ser que está muy mal asesorado, que debería escuchar, que no debería escuchar a sus asesores y que más bien debería poner sus oídos bien abiertos al pueblo que está por todos lados y por todas las fuentes exigiéndole que gobierne en función de los intereses del país. Es clave su comparecencia. Nos hubiera gustado de sobremanera, al menos
a la comisión, en donde el bloque de Pachacutic está bastante bien representado, y a la asamblea, que respete a la primera fuerza, al primer poder del Estado, y ni siquiera lo ponemos como el primer poder del Estado. Diríamos que la asamblea es su par, o sea, está el Ejecutivo y su par es la asamblea. Y si no tiene el mínimo de respeto, ¿no? Significa que él sigue manteniendo una actitud de no reconocer a todos los actores políticos en este país. Y yo diría, cambie de asesores, o sea, está perdiendo, bueno, dicen que los asesores no ganan, que son ad honorem, entonces págueles para que hagan su trabajo bien. O de reconocerlo a conveniencia, ¿no? Porque cuando se trata de presentar una normativa, él sí acude a la asamblea con bombos y platillos a presentar normativas de las cuales ustedes luego los acusa de obstruir, como es el caso de la Ley de Educación Superior, de las reformas a la Ley de Educación Superior y de la Ley de Comunicación, que según el presidente, ante un foro de estudiantes, ustedes no le dan trámite, sí, pese a que están en comisiones presididas por gente de Creo. Pero yo digo, o sea, si puede el presidente por sus propios pies ir hasta la asamblea para presentar las normativas, ¿por qué no puede acudir siendo el primer funcionario público a una comisión que fue designada para esta investigación con más de 100 votos de la asamblea y cumplir con el simple y sencillo deber de aclarar las dudas o entregar información o responder cuestionamientos? Bueno, Yesenia, gracias por hacernos alusión a este doble rasero en la conducta del presidente, ¿no? Va a exigir tales cosas, pero cuando debe ir a responder por un tema en el que no solamente en el Ecuador, en el mundo entero se lo ha involucrado, es lo menos que puede hacer. Yo recuerdo el 2 de octubre, todas las páginas de los diarios de todo el mundo con la foto del señor presidente Lasso en la primera página. Bueno, pues el señor presidente creo que le gusta estar en la primera página de todos los diarios del mundo, porque ahora ha vuelto a estar con su negativa de ir a comparecer en asamblea. Entonces, y seguirá, me imagino, estando en la boca no solamente de los bueno, en las páginas nacionales no sale, pero en las internacionales sí sale. Y él seguirá siendo demandado por la opinión pública, por todos los actores políticos y sociales, nacionales e internacionales, a su comparecencia. Es una pena que en vez de demostrar una manifiesta forma de colaborar en esclarecer un asunto que directamente lo involucra a él, trate por todas formas de eludir esa responsabilidad. Pedimos una sensibilidad al presidente en este sentido, porque yo creo que él tiene la clave y la llave de la gobernabilidad en este país y él no la está usando. Él está escondiendo esa llave, está botándola a la ría, yo no sé qué haciendo, ¿no? Pero él, su gobierno, su equipo, son los que pueden realmente manejar la gobernabilidad en este país. No somos los sectores que estamos en la calle protestando, no son ni siquiera, mire, este triunvirato en el que también se lo pone ahí al señor Isa, que estaría relacionado con nuestro accionar político, ni siquiera ellos tienen la llave de la gobernabilidad. Es él, el único responsable y el único que tiene la capacidad de darle gobernabilidad al país es Guillermo Lasso. Y eso es lo que debemos conocer y exigirle todo el país. Hay un tema que también, digamos, está dentro de el debate legislativo y que podría ser en algún momento utilizado incluso como una suerte de canje político. La misma comisión que hoy está investigando lo relacionado con los Pandora Papers tiene en sus manos varias solicitudes de amnistías por lo sucedido en octubre del 2019, donde claramente hubo persecución y hubo una suerte de cacería de brujas, donde pagaron justos por pecadores. ¿Cuál es la postura de Pachacutic con respecto del tema amnistías? Bueno, para nosotros las amnistías no se negocian. Las amnistías van, es una demanda y es una reivindicación del movimiento indígena y del movimiento social. Hay muchas personas implicadas que no necesariamente están dentro de las filas del movimiento indígena, pero que también formaron parte de toda la movilización de octubre 19. Así es que las amnistías las reivindicamos porque
sabemos perfectamente que en una coyuntura de lucha social no se puede criminalizar esta lucha social. Estaríamos hipotecando una de las principales herramientas de acción política que tiene el movimiento indígena y el movimiento Pachacutic, ¿no? Cambiar, hipotecar, negociar las amnistías por algún espacio. Las amnistías van porque tienen que darse, porque estamos en un país democrático y porque tenemos que ir evacuando cada una de estas para evacuar democráticamente estos hechos específicamente. Que hay un espacio de negociación dentro de esta comisión respecto al caso Pandora, también eso, al menos nosotros lo tenemos claro, que la comisión se ha comprometido con el país en un baño de verdad respecto al caso de los papeles de Pandora. Para nosotros el tema de la elusión y de la evasión fiscal es uno de los temas más complicados y más y que nos remueve la conciencia nacional, porque imagínense, o sea, es un tema que fundamentalmente está en el plano de lo ético, o sea, de lo más profundo del ser, y no puede ser que el presidente de la República, que está convocando a los 17 millones de ecuatorianos que tributemos, que paguemos impuestos, que resolvamos la crisis del Ecuador con nuestros aportes, sea un personaje que está haciendo exactamente lo contrario. Entonces, realmente el tema ético, ¿no?, que hay atrás de reconocer y de llegar hasta las últimas consecuencias con el tema de los papeles de Pandora van independientemente del caso de las amnistías. No tiene absolutamente nada que ver. Avanzaremos en los dos temas desde esta comisión como tenemos que avanzar y como el Ecuador nos exige. Asambleísta Sánchez, para finalizar, ¿va a haber o no va a haber justicia indígena para los dirigentes de Pachacutic? Al menos así se especulaba el fin de semana. Bueno, yo me libré de esa justicia indígena, pero indudablemente estaré, porque no fui a la pero si hubiera estado, si hubiese tenido que recibir, y si es que en algún momento se ejerce sobre los asambleístas justicia indígena, estaré ahí reconociendo y haciéndome, bueno, que me hagan esta justicia indígena, porque la justicia indígena es un espacio de sanación. O sea, realmente la justicia indígena es un mecanismo de sanación. Y si nuestros mandantes, nuestros compañeros están diciéndonos, usted necesita sanarse para que retorne a los caminos de la Pachamama, para que retorne a los caminos de garantizar el buen vivir para todos los ecuatorianos, merece una ortigada, pues yo agradeceré que eso se haga y que me hagan ver, ¿no? O sea, realmente la justicia indígena nosotros tenemos que verla como un espacio de sanación y eso nos hace bien a todos. Muchísimas gracias, asambleísta, por su tiempo, por su presencia en nuestros estudios, a la legisladora de la bancada de Pachacutic, Patricia Sánchez, que ha estado con nosotros. Muy amable, muchísimas gracias. Amable, muchas gracias, gracias Alexis, gracias Yesenia. 8:42, una pausa, enseguida continuamos.